Ya te paso la palabra a Carlos, que se ha preguntado por qué ser data driven, ¿no? ¿Por qué? Entonces, adelante, y tu experiencia en Muy bien. Informa. Adelante, Carlos, Vale. ¿puedes compartir? Mientras comparto la pantalla, te felicito, Joana, te felicito por el cumpleaños y felicito a Itipi. ¿Eh? Así Perfecto, que tenéis muchísimas todos gracias. la felicidad los dos, felicitación los dos. Un primer disclaimer, yo no he sido nunca el CDO de Informa, el CDO todavía sigue estando ahí, es Luis Burbón, trabajaba conmigo. Soy felizmente, como decía Joan al principio, estoy felizmente retirado desde el 1 de abril, lo que no significa que me haya parado, porque sí, me siguen invitando a dar charletas y a contar cosas, pero bueno, la verdad que es que estoy bastante encantado. La primera pregunta, y es ¿por qué Data Driven? Es importante tener en cuenta que Informa, como contaba Joan al principio, voy a utilizar la primera persona del plural todo el rato, aunque ya desde el 1 de abril no lo soy, pues soy parte del proyecto fundamental y todavía me cuesta no pensar en Informa como que no formo parte directa de ella, ¿vale? Pero bueno, permitidme que utilice la primera persona del plural todavía. Informa, cuando la creamos y desde el principio, nuestro objetivo siempre había sido constituir la mejor base de datos, la mayor base de datos que hay en España con información sobre empresas. Y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y sigue siendo. Entonces, teniendo la mejor base de datos y la aproximación estratégica que teníamos era la calidad de la base de datos, ¿por qué cambiar de base de datos hacia data driven? ¿Cuáles fueron los motores que nos llevaron a hacer ese cambio? La primera cuestión es que me hubiera gustado decir que nosotros lo hicimos porque éramos más listos que nadie y se nos ocurrió y fuimos tremendamente inteligentes. No, pues la verdad es que los hechos nos llevaron a hacerlo así. Y fue una serie determinada nos iban llegando las señales desde diversos sitios. El primer sitio, los proyectos que tenían nuestros clientes que utilizaban nuestra información de una manera muy específica, muy particularizada para sus propios fines y que recibían la información para las tomas de decisiones especiales, se empezaron a acercar a nosotros diciendo: necesitamos vuestros datos para incorporarlos dentro de nuestros proyectos de Business Intelligence, que se llamaban en aquellos momentos, estamos hablando de 2015, 2016, nuestros proyectos de Big Data, cuando ellos también empezaban con el Data Driven. Nosotros somos parte del Big Data de nuestros clientes, no puedes ser parte del Big Data de tus clientes si tú no formas parte o tus datos no están preparados para ese fin. En ese concepto, alguna de las cosas que ha estado contando Antonio entran en juego. Es decir, cuando nosotros entregamos los datos, no basta simplemente con que entregue los datos, tú tienes que entregar los datos dentro del contexto, el contexto para qué está siendo utilizado dentro del proceso de la toma de decisión de los clientes. Los clientes nos empezaban a pedir informaciones históricas, nos pedían los datos particularizados a los diferentes contextos en la toma de decisión que tenía el cliente y nosotros podíamos tener una base de datos perfectamente preparada para hacer esto, pero teníamos que reformarla, reclasificarla, retratarla, con lo cual no bastaba simplemente el concepto de calidad del dato, sino que teníamos que llenarla de metadatos, de contextualizaciones que permitían al cliente trasladar los datos justamente para lo que él fuera necesario realizar. Y eso no se podía realizar simplemente con los parámetros de la propia calidad del dato. El segundo tema era un tema incluso del propio control, es decir, teníamos muchísimos outputs de clientes y cada vez que teníamos una transformación y la información se transforma constante y continuamente, empezábamos a perder un poco el control de en qué diferentes dispositivos, copias espejo, transformaciones que realizábamos, ese cambio se estaba aplicando de una manera correcta y coherente hacia todos los clientes. Y teníamos incluso algunos problemas de calidad de entrega de servicio porque un cambio no se trasladaba adecuadamente a todos los subsistemas que dependían del sistema centralizado. Eso no se puede aceptar tampoco con una aproximación de calidad del dato, sino que tiene que aceptarse con un concepto de muchísimo más global, muchísimo más integrado con la cuestión comercial, la cuestión de distribución, etcétera. Era, de nuevo, algo que nos llevaba a Data Driven. Y el tercero era en casa de herrero, cuchillo de palo. Era en el momento en el que nosotros empezábamos a decir, utilicemos nuestros datos, los generados internamente de nuestras propias transacciones, conjuntamente con todos los datos que nosotros tenemos para la toma de mejor decisión, tanto en procesos operativos como en procesos comerciales, en clasificación de clientes, en temas de prospección, nos dimos cuenta que muchísimas de las cosas en las cuales nosotros creíamos que teníamos calidad, realmente nos faltaban muchísimas otras cuestiones culturales,
de tratamiento, de transversalidad, que no estaban implementadas. No bastaba simplemente con la calidad del dato. Era una cuestión en la que teníamos que orientar la compañía hacia una cultura de la explotación del dato dentro de los procesos empresariales, que al fin y al cabo es, como ha contado Joana en la primera slide, prácticamente la definición de data driven, que no puedo estar más de acuerdo con ella. Con lo cual nos dimos cuenta de que o cambiábamos del concepto calidad de dato a concepto data driven, o íbamos a tener un problema ya no solo competitivo de que nuestros posibles competidores pudieran tener o tomar algunas decisiones mejores, sino de incluso de calidad percibida por el cliente para no empatar las necesidades y las relaciones que el cliente tenía. Pero había algunas cuestiones más. Algo que también ha comentado Antonio dentro de su presentación. El conocimiento del dato dentro de las empresas, el conocimiento de los procesos de negocio, los procesos de negocio reside en 3 sitios peligrosísimos. El primer sitio reside en la mente de las personas, en el conocimiento de la cabeza de las personas. El segundo sitio reside en el análisis funcional, que suele ser un documento Word. Y el tercer sitio, el más peligroso, el sitio donde nadie va a mirar en definitiva, está en el if. Hay que sacarlo de ahí. Si tú quieres colocar el dato dentro del juego de la toma de decisión y que muchos más datos entren a participar dentro del conocimiento de negocio, tienes que sacar todo ese conocimiento de negocio que está inserto en esos 3 sitios en un sitio muchísimo más elevado. De nuevo, no voy a repetir lo que ha dicho Antonio porque lo ha explicado a la perfección. Es decir, coged las slides de Antonio porque el proyecto que ha explicado Antonio es el proyecto que hemos hecho en Informa, al fin y al cabo, el primero de los dos. ¿Vale? Y después, evidentemente, llegaban otros requisitos y era el de la seguridad de los datos. Tuvimos un ataque de ransomware. Ahí aprendimos muchísimo sobre, pensando que teníamos los datos maravillosamente colocados, un ataque colateral que afectó en muy poquito. Es decir, nos arañó una ligera superficie. Tuvimos muchísima suerte que fue una ligera superficie, pero el daño fue importante. Y el daño reputacional y los riesgos y los peligros en los que vivimos, evidentemente. O gobiernan los datos de una manera adecuada o estás exponiendo una parte de la riqueza de la compañía a una situación peligrosa. ¿Y qué vamos a decir de la gestión de la privacidad en temas de GDPR, etcétera? Evidentemente, o estás colocado ahí o estás haciendo. Bien, todas estas cosas nos llevan a decir, mira, dentro de nuestra planificación estratégica, dentro del plan estratégico de la compañía, vamos a abandonar el concepto calidad de la base de datos, vamos a hacer un concepto orientado a data driven, vamos a convertir en forma una compañía data driven. Y esto no era una cuestión que se nos ocurrió, es que era una necesidad. ¿Cuáles son las primeras reticencias? Y es que, evidentemente, por mucho que hiciéramos inicialmente proselitismo dentro de todo esto, el resto de áreas de la casa decían, oye, somos data driven, si tenemos la mejor base de datos, ¿qué más data driven podemos ser? Bueno, evidentemente, este es uno de los problemas de las sombras cuando hay un gran foco de luz. Siempre decíamos, ojo, tenemos una muy buena base de datos, pero todos estos problemas que os he contado existen, son relevantes y son importantes. O iluminamos bien toda la zona o esas zonas de sombra siempre quedarán ahí. Y después, evidentemente, como que es algo esencial, mi silo es mío. Es decir, había múltiples zonas particularizadas que gestionaban zonas específicas de datos, que la calidad del dato que podían tener ahí estaba bien planteada, pero cuando tú exponías ese dato al resto de las situaciones, pues claro, llegaban a problemas de conflicto de definición, por ejemplo. Es decir, hay un dato que es maravilloso para todo eso, que es la fecha contrato. Ya os digo yo que el concepto fecha de contrato, contabilidad tiene una idea, marketing tiene otra idea, comercial tiene otra idea y los 3 manejan el concepto fecha de contrato y tiene 3 valores distintos y tú vete a sacar una analítica a partir de cuáles son los 3, cada uno de los 3 conceptos. La historia es realmente complicada. Hay que vencer todas estas reticencias. Si no, no funciona. El esquema. Para ser data driven, esto es un top-down. No vale de otra manera. Esto tiene que salir desde arriba. El CEO tiene que ser el principal promotor, el principal sponsor, se lo tiene que creer. Como el CEO no se lo crea, ya puede ser director de tecnología o ya puede ser director comercial. Si por arriba el concepto no lo han comprado, no lo impulsan, no lo llevan, esto no va a funcionar. Esto implica el nombramiento de un Chief Data Officer, es decir,
La transversalidad del proyecto Data Driven es clave. Esto no es un proyecto tecnológico, esto es un proyecto de todas las áreas. Por eso siempre digo que esto es un tema cultural, porque tiene que ir a todas las áreas. El dato se genera en la transacción y la transacción implica a dos procesos, a varias áreas de la casa dialogando unas con las otras o dialogando con agentes externos. Ahí es donde se genera el dato. Con lo cual, el dato es transversal y la gestión de toda la gobernanza del dato es una cuestión global, transversal de la compañía. Con lo cual, el CDO, la parte C, es esencial. Tiene que ser alguien que esté en el comité estratégico de la compañía, que tiene que tener el poder adecuado y que tiene que tener una visión transversal capaz de hablar con todas las áreas de la casa. Formación, explicación, paciencia, insistencia, perseverancia. Es lluvia fina, es estar todo el día ahí, es estar constante y continuamente, dale, 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 porque el dato no es simplemente 27. 27 se tiene que llenar dentro de los contextos, dentro de los controles de calidad, dentro de las precisiones que tiene que dar, dentro de los marcos temporales en los cuales ese dato es correcto. Hay mucha más historia, ¿vale? Por eso el cuidar el dato como una fuente de riqueza es algo esencial y no es un tema técnico, es un tema cultural. Y la clave se llama gobierno del dato. Yo me voy a comprar 27 copias de la presentación de Antonio para aprendérmela bien. No voy a incidir más en ello, porque él lo ha explicado bastante mejor que yo. Algunos tips. Ser una compañía data-driven necesita una arquitectura de implementación. La presentación de Samuel lo ha explicado bastante bien también. Es decir, todos los elementos con los que ellos han ido trabajando para crear una estructura de este estilo, hay que definirlos adecuadamente, hay que definirlos dentro de un marco técnico, dentro de un marco estructural, con herramientas, con ayudas, con un plan de formación, con involucración de los diferentes estamentos. El CDO va a necesitar un equipo y va a necesitar medios para poder implementar todo esto. Y es importante que sepáis, cuando acometéis un proyecto Data Driven, que no es barato. Hombre, evidentemente, para una compañía como Informa, que maneja base de datos de terabytes, muchos terabytes, pues hombre, es un poco más caro que para una compañía con procesos más simplificados y con tomas de decisiones un poco más básicas, llamémoslo así. Pero en relación con respecto a todo lo que es el tamaño de la compañía, pues ser Data Driven no es barato, pero paga mucho. Es decir, el retorno de la inversión es relevante. Algunos cuidados. Querer tener resultados tangibles a corto plazo. En esto Samuel les presentaba la playa de Barcelona. Yo, que soy cántabro, yo tengo muy claro, cuando voy a la playa y el agua en el Cantábrico es fría, si me voy a bañar o no me voy a bañar. Siempre meto el dedo gordo del pie para saber si el agua está fría. Y cuando está muy fría y no me quiero bañar, ya tengo una excusa. Y si está muy fría y meto el dedo gordo, da igual y me voy a meter, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que antes de hacer los pilotos hay que tener el convencimiento. El piloto te puede ayudar, te puede guiar, te puede dar un termómetro, pero el piloto no puede ser, primero hago el piloto y después tomo la decisión de ser data driven o no. No, hay que hacerlo antes. La decisión hay que tomarlo antes. Un peligro es considerar Data Driven como un proyecto y no como una cultura. Los medios, sistemas implementados han de formar parte de la compañía, es transversal, ha de permeabilizar a toda la compañía y ha de incorporarse a la sangre, a las entrañas de la propia compañía, el considerar el dato como parte de la riqueza. Y luego, la última, hay un riesgo importante de dejarse seducir por la inteligencia artificial generativa. Creo, sinceramente, que la inteligencia artificial generativa, que es maravillosa y que nos va a traer cantidad de cosas buenas, es un elemento peligroso a la hora de poner en riesgo las inversiones en datos propios. La inteligencia artificial generativa no lee de tus datos, o si los lee en un copiloto y de una manera reducida, parcial y con unas maneras de preguntar complicadas. El dato para la toma de decisión en procesos empresariales tiene que emanar de fuentes distintas de la propia inteligencia generativa a día de hoy. Como decía Joana, yo qué sé, dentro de 2 semanas la cosa puede cambiar, pero a día de hoy, si tus tomas de decisiones están basadas en datos generados por ti mismo, la IA Gen no es tu herramienta, puede ser parte de tu solución, pero no es la solución. Y no hay que dejarse
seducir por sistemas de inteligencia artificial generativa en esos procesos, porque la solución está mucho más en el dato. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Muchísimas gracias.